Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Buen, buen día. Bueno, te estamos molestando por lo que escribiste tuiteaste, ¿verdad? Post- O posteaste. sí, claro, O se dice el posteo. tuiteó. Este, Diana, Diana Diana Vargas. Vargas. ¿Por qué tanta resistencia a rendir examen por parte de los magistrados? Claramente dice el gremio de fiscales que sería un retroceso y que va en contra de los intereses del gremio. Esto es lo que había declarado el presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, el fiscal adjunto Augusto Salas. Y bueno, ¿qué es lo que podés comentarnos o decirnos más respecto a este tema, doctora? Yo creo que este tema tenemos que enmarcar en lo que tenemos como administración de justicia y en qué medida en todo este periodo democrático efectivamente el funcionamiento de la administración de justicia permitió por un lado, el acceso a la justicia de las personas vulnerables, la disminución de los groseros niveles de impunidad que tenemos de los delitos cometidos durante la dictadura, bueno, y todo lo que tiene que ver con distintos hechos punibles que quizás no tengan la relevancia pareciera como lo que tiene que ver, por ejemplo, con corrupción pública. O sea, tenemos un aparato de justicia que, a criterio mío y a criterio de los índices, muestran que no ha logrado de algún modo llenar las expectativas en una sociedad democrática. Y ese aparato de justicia obviamente funciona y está aceitado por medio de operadores que llegan con determinadas formas que conocemos, que si bien tenemos, digamos, todo un maquillaje, un aparataje que supuestamente está cada vez más privilegiando los cartones, que sabemos que no son tampoco garantía de nada, si bien es un aspecto importante, no es una garantía, pero la contracara de eso es que quienes llegan, vemos en muchas ocasiones cómo ejercen sus funciones respondiendo a criterios coyunturales, a los mandatos de autoridades que están comprometidas con determinados sectores, y eso a su vez se perpetúa en una impunidad por parte del jurado de enjuiciamiento. Entonces no tenemos salida, o sea, estamos entrampados y además de todo, ya consiguieron entrar en la terna indefectiblemente. Y además de eso, no quieren someterse a un sedazo mínimo relativo a su conocimiento. Entonces tendríamos que olvidarnos de la Constitución, que el Consejo de la Magistratura, el Jurado de la Magistratura directamente deberían dejar de existir, porque pareciera que todo está aceitado como para mantener el status quo, un status quo conveniente para algunos, por eso es un retroceso para el gremio de fiscales, que sabemos lo cuestionado que es la labor del Ministerio Público, que lejos de defender y representar a la sociedad, en realidad su labor ha demostrado que en muchas ocasiones defienden intereses más bien sectoriales o mandatos, y que cuando está un ciudadano común digamos, en ese litigio no hay interés de investigar, lo hacen en forma en forma ineficiente. Así que a eso respondía un poco mi comentario de que como si fuera que no es necesario, digamos, mejorar el sistema de justicia, y para ello los operadores son finalmente los que aplican, ¿verdad? No hay otra manera de mejorar. Sí. Ahora, o sea, yo comparto plenamente de la A a la Z lo que estás diciendo hasta ahora. O sea, no puede ser que no quieran someterse a un examen, a una prueba mínima, ¿verdad? De conocimiento. Y esto no solamente el gremio de fiscales, sino también el gremio de jueces en general, ¿verdad? Y bueno, ahora además hiciste un análisis macro de lo que es la justicia en general. Entonces, vos compartís plenamente que se tiene que modificar ese reglamento para que los jueces rindan ese examen, doctora. Sí, pero como decía, ponerlo en un contexto más amplio, por Mm, ejemplo, con relación a la independencia judicial, porque por un lado necesitamos que los jueces
tengan estabilidad y que no requieran estar a los mandatos de sectores políticos partidarios. Ujú. Están quienes defienden eso, como por ejemplo representantes del gremio de abogados. Sin embargo, llegan de la mano de sectores políticos y una vez que llegan tampoco se desprenden. O sea, le teníamos al vicepresidente del jurado y también integrante del consejo, Bogarín, en su propio PC esta semana con el precandidato a intendente Nenecho. O sea, una cosa bochornosa a todas luces, tiene las mismas incompatibilidades que los magistrados, pero no pasa nada. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, resulta que no les preocupa tanto la independencia, pero cuando hay que tomar examen y cuando tienen que pelear por quedarse y demostrar lo que saben, entonces ahí eso es un retroceso. O sea, hay demasiadas incoherencias, demasiadas paradojas, y lo único, a mi criterio, es mantener el corporativismo, mantener el statu quo de una administración de justicia que creo que es la peor. O sea, este periodo ha realmente demostrado cuáles son las cartas que se juegan en la justicia. Y es lo peor de nuestra era de toda nuestra era democrática. O sea, Sí, vos Diana, decís... Diana, ¿eh? o sea, obviamente comparto plenamente lo que dice con relación a la obligación que tienen que tener de demostrarnos si saben realmente la materia que está ejerciendo, ¿verdad? Desde el punto de vista de los magistrados y haciendo un poco abogado del diablo, ellos dicen, lo que pasa es que nosotros, señores, sociedad paraguaya, nosotros día a día demostramos y rendimos a través de los casos que tenemos. Esa es la defensa del gremio de magistrados y obviamente también del gremio de fiscales, ¿verdad? Que para mí no es así, pero ¿qué opinas con relación a esta defensa, doctora? Y yo diría que es dispararse al pie, considerando cómo están ejerciendo muchos de los magistrados. Por supuesto que no podemos generalizar, sin duda que hay Claro. fiscales, defensores y magistrados que hacen su mayor esfuerzo y que son honestos y que son personas idóneas, pero no es la generalidad. Esa es la excepción, no la regla. Claro, y entonces no pueden decir que únicamente sus resoluciones en un aparato de justicia absolutamente moroso, absolutamente ineficiente. O sea, es como ser arriesgado, ¿eh? Pero eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, porque esa morosidad, ese aparato lento, solamente dice que es una percepción nuestra, según el doctor Martínez Simón, por ejemplo, que no es la realidad, que ellos, según los informes que reciben, están los juzgados al día, los juicios orales se llevan en tiempo y forma, y ayer nomás conocíamos, por ejemplo, la noticia que por medio del artículo 543 del Código Procesal Civil, un tribunal encabezado por Carlos Hermosilla suspende el inicio de un juicio oral en base a un artículo que le dice usted tiene que hacer el juicio oral. O sea, si eso sería su examen diario, estos tres señores deberían estar afuera y probablemente procesados, ¿verdad? Es así. Y vamos a un fuero que yo sigo más de cerca, como es el fuero de la niñez, donde se supone que todo es sumario. Sí. Y donde se supone que hay un niño o una niña que está esperando, por ejemplo, para comer, ¿verdad? Nos vamos a un juicio de asistencia alimenticia. Un estudio que se presentó en el 2017, un estudio que tomó una muestra aleatoria en juzgados de distintas circunscripciones, da cuenta que en promedio estamos hablando de un juicio que es sumario, con plazos brevísimos, dura en promedio un año, ¿verdad? Donde se supone que el niño está expectante, obviamente, para poder recibir alimentos. O sea, y después ni hablar de las guardas eternas que tenemos, niños que después terminan sueltos en la vida porque el aparato de justicia les dejó en un limbo jurídico sin reintegrarle a su familia, tampoco una nueva familia por la vía de la adopción. O sea, tenemos demasiados déficits en la aplicación
de eso, cumplimiento de los plazos, ni hablar. Entonces es difícil decir que tenemos un sistema de justicia que está al día y que cumple con los estándares mínimos. O sea, realmente es muy arriesgado plantear, no sé cuál será el punto de vista del doctor Martínez Simón para plantear, o quizá habría que revisar un poco qué están informando los magistrados, ¿verdad? Que es la otra cuestión, ¿verdad? Exacto. No sé si tienen precisamente tienen los dispositivos para controlar o cruzar la información que reciben, que es la otra cuestión que habría que mirar, porque claramente no tenemos una administración de justicia que esté a la altura de las exigencias ciudadanas, o ni siquiera de lo más mínimo, ¿verdad? Que tiene que ver con la justicia pronta y barata, que barata sabemos que no es, pero pronta menos, ¿no? De la exigencia ciudadana. Acá anoté y a ver un poco si me sustentas bien y redondeas un poquito. Acá lo que yo rescaté, acá estoy y subrayando. Tenemos una administración de justicia que es la peor de la era democrática, dijiste, doctora. Y eso no es una simple percepción. O sea, nosotros recordemos que somos medidos también por distintos organismos multilaterales, organismos regionales, organismos también que no comparan solamente en Latinoamérica, sino también con otros continentes. Bueno, y estamos en el ranking, sabemos que estamos entre los 10 peores, ¿verdad? En distintas materias, tanto en lo que tiene que ver con corrupción propiamente en la administración de justicia como con la impunidad. O sea, en Gafilas nos va... O sea, cada vez tenemos que bajar la cabeza, ¿verdad? No logramos pasar un examen. Entonces, creo que esos son criterios muy objetivos. Claro, y además de todo lo otro que mencionaste, ¿verdad? De que tenemos un aparato de justicia ineficiente y moroso, ¿verdad? Entonces, a ver, los cambios que se produjeron en la Corte no fueron eficaces, no fueron suficientes entonces para lograr una justicia más eficiente y al servicio del ciudadano, doctora. Yo creo que por un lado dieron algunas señales alentadoras, pero no tiene que ver únicamente con las personas que coyunturalmente van llegando, porque los cambios estructurales requieren procesos largos, porque el mayor problema es la resistencia en la cultura institucional. ¿Y a qué me refiero? El doctor, por ejemplo, Martínez Simón es un gran impulsor de la incorporación de la tecnología en la administración de justicia, y sin duda que es un aspecto importante que estén interconectados, el expediente electrónico, que tengan mayor acceso a máquinas. Pero si eso no va acompañado con un proceso de internalización que implique cambios en la cultura institucional, igualmente vamos a poder medir acá en el mediano plazo que no va a tener un impacto. Porque son personas las que aplican, ¿verdad? Y lo mismo en el periodo del doctor Eugenio Jiménez, hubo algunas medidas importantes con relación, por ejemplo, al manejo del talento humano, ¿verdad? Del personal, que es otro grueso del Poder Judicial, que generalmente suelen ser las mayores batallas dentro de las instituciones. Por ejemplo, del Ministerio de Justicia, muchas veces el problema no son solamente las personas privadas de libertad, sino sobre todo manejar a los grandes sindicatos de agentes penitenciarios, ¿verdad? Por poner un ejemplo que tiene que ver estos cambios, como decía, es importante, son señales, pero por un lado veíamos también una batalla interna entre los ministros por impulsar o no cambios. Entonces, obviamente, eso también hace que los procesos sean más lentos. O sea, hay como batalla entre un viejo modelo, un nuevo modelo que no logra instalarse, pero igual son señales alentadoras, pero que a mi criterio no van a lograr los cambios en la medida en que no sean sostenidos, que no respondan a una política institucional de toda la Corte, no solamente de algunos, y sobre todo hagan procesos de internalización hacia la cultura institucional, que es lo que finalmente define lo que le llega al ciudadano. O sea que cada uno actúa solo, no actúan en conjunto. Cada uno lleva agua a su molino, ellas no actúan como cuerpo. Entonces,
Todo lo que hagan siempre va a resultar insuficiente porque sabemos. Yo siempre digo que la justicia necesita una cirugía mayor. Entonces, con esta cirugía que se está haciendo, jamás se van a conseguir los objetivos, ¿verdad? Que es reducir esa alta mora judicial y también combatir esa corrupción que existe dentro del Poder Judicial. Yo comparto plenamente en el sentido que está bien la implementación de los expedientes electrónicos, pero eso nosotros necesitamos muchas otras cosas más. Necesitamos atender y controlar si los juzgados, cuál es la gestión de los juzgados, ¿verdad? En este momento, si los ciudadanos o los usuarios de justicia están o no satisfechos. Y en este momento, yo creo que la mayoría va a responder en una encuesta que no está absolutamente satisfecho con el servicio de justicia. Y así es, por un lado la percepción, pero por otro también tenemos datos muy objetivos en lo que tiene que ver con acceso a la justicia. O sea, que claramente importa el perfil de la víctima, importa el perfil del victimario. O sea, esas cosas son todavía aspectos que permean a nuestros operadores de justicia. O sea, no hay una selectividad muy marcada, por ejemplo, en el sistema penal. La selectividad punitiva está, yo creo que en su mejor momento con este Ministerio Público que tenemos y juzgados de garantía que se han convertido se han sacado el saco y se han convertido de algún modo en pasapapeles del Ministerio Público. Entonces lo hacen si lo pide el Ministerio Público, no controla. Se sacaron el apellido de garantías porque no hay control de garantías, son simplemente jueces que cumplen lo que la Fiscalía viene a pedir, ¿verdad? Doctora, entonces, bueno, yo me quedaría acá de que tenemos la peor administración de justicia. O sea, quiero insistir en ese punto porque me parece llamativo y resaltante, ¿verdad? O sea, pese a los cambios y esa expectativa que tenemos los ciudadanos de que esto iba a ir mejorando, creo que es mínimo, muy poco lo que se pudo avanzar o los pasos positivos que se pudieron dar. Entonces yo me quedaría con esta frase tuya, entonces, doctora. Y como todo, siempre hay que poner en contexto y yo creo que hay que basarnos en la evidencia y para eso hay suficientes estudios y creo que las medidas son importantes, pero como decía, requieren de procesos largos para que sean internalizadas y sobre todo una voluntad política institucional, no voluntades aisladas. Correcto, voluntad política institucional. Hay que tener voluntad política institucional y no aislada. Acá anoto otra vez esto porque es muy importante. Doctora Diana Vargas, muchísimas gracias por este contacto y que tenga una buena jornada. Bueno, muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes. Igual, doctora. Buen fin de semana, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Diana Vargas. Con relación a la posición que tienen los fiscales en principio, porque